acta de la sesión número 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 77 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas, queridos invitados, subsecretaria, directora. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de los diputados señores Melo, de Rementería y La Vaca, Manuquieri, Naranjo, Soto, don Leonardo y Venegas, y de las diputadas señoras Bravo, doña Ana María, Chicardini y Nullado, que prohíbe la construcción de monumentos o la colocación de objetos conmemorativos de la dictadura cívico-militar en bienes nacionales de uso público y en bienes inmuebles fiscales o administrados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. También se recibió un oficio, Presidenta, del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien remite información actualizada sobre las actividades agendadas para los años 2024 y 2025 en relación con la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. También se recibió, Presidenta, un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores en carácter de reservado, y es un oficio que da respuesta a uno de esta comisión. Yo solamente les puedo adjuntar el oficio en que la comisión hace la pregunta, más la respuesta no se la puedo enviar por razones obvias, pero va a estar a disposición de esta secretaría por si la quieren ver. Un oficio del Senapred, quien responde también a uno de esta comisión, informando el contexto actual de inestabilidad política que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. En relación con la consulta de los recursos o destinación de presupuesto para la eventual instalación de campamentos de refugiados, hacen presente que desde Senapred se gestionan elementos de emergencia para las personas afectadas o damnificadas, como frazadas, hidratación, kit de hombre y mujer, etcétera, según corresponda y de acuerdo con lo requerido por las municipalidades a través de las direcciones regionales del Senapred. Por otra parte, informa que desde septiembre del año 2021 se encuentra vigente un convenio de colaboración entre Junaep y Senapred para la entrega y o implementación de servicios de alimentación en situaciones de emergencia, desastre o catástrofe para las personas que se encuentren damnificadas, afectadas, evacuadas o que se encuentren en albergues oficiales habilitados y a quienes Senapred defina de acuerdo a las condiciones que establece el convenio, su respectivo protocolo y de los mecanismos de activación de dichos servicios. También se recibió una nota de un particular quien formula denuncia de una serie de abusos y maltratos sufridos por parte de la fuerza policial en Chile. Solicita intervención de la comisión ante esta grave situación y se tomen las medidas necesarias para que no se repitan estos abusos. Esto se los vamos a juntar a la comisión a través del chat grupal, ¿cierto?, para que lo puedan revisar ahí con detención. También hemos recibido, Presidenta, y lo tenemos aquí por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, una copia de los boletines periódicos del Plan Nacional de Búsqueda, los boletines del número 1 al 4. Va a quedar a disposición de los señores y señoras diputados para su revisión. ¿En forma impresa? Digital, en forma digital. Se recibió un reemplazo de la diputada Marta Bravo por el diputado don Daniel Layú, y se recibió un pareo del diputado Giordano por el diputado Lavé, y esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Quisiera recabar el acuerdo para que el punto número 5 enviemos un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que esta persona, este particular Cristóbal, pueda formular denuncia efectivamente ante ese organismo que lleva este tipo de denuncia, y si no le parece al instituto, bueno, eso ya es cuestión de ellos, pero tienen la potestad y las atribuciones para hacerlo. ¿Les parece? Yo derivaría la denuncia directamente a la Fiscalía. Si nosotros tenemos aquí un caso efectivamente con antecedentes suficientes, debería derivarse a la Fiscalía y hacerle presente a la persona que está haciendo esta denuncia que tiene la posibilidad de recibir apoyo también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero la derivación debe ser en primer lugar a la Fiscalía.
La verdad es que yo creo que no, porque la verdad es que primero tiene que ver si hay mérito y va a necesitar un abogado también. Por lo tanto, prefiero que vaya al INDH y de ahí el INDH presentará y el Ministerio Público podrá hacerlo de oficio, podrá ser activado a partir de los abogados y además para eso tiene presupuesto el INDH, para cuando hay mérito denunciar y querellarse eventualmente por abusos de parte de las fuerzas policiales. Lo que pasa, señora Presidenta, es que el INDH se puede querellar en conjunto con la Fiscalía, o sea, puede ser un co-querellante en este sentido, pero quien conduce la investigación no es el INDH y de hecho no tiene los medios para conducir una investigación y lamentablemente muchos casos que se dieron también, y lo vimos, el INDH terminó haciéndose parte de procesos no teniendo suficientes antecedentes. Entonces, sí, yo creo que el INDH tiene que ser notificado, pero en primer lugar, quien tiene que ser notificado de esto es la Fiscalía. Entonces le voy a proponer lo siguiente, porque no quiero seguir demorando mucho más la comisión, que hagamos un oficio donde se le establezca la posibilidad al denunciante que se dirija o al INDH o al Ministerio Público como él estime mejor. ¿Ya? Ok. Puntos sobre la cuenta. Se cierra la cuenta, pasamos a asuntos varios. Son las 3:12, tenemos, acuérdense que 20 minutos para esto. El diputado Palma. Si quiere le cedo al diputado Arroyo. Diputado Arroyo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Palma. Agradecido de poder estar aquí en esta comisión. Vengo a hablar con ustedes un punto que me interesa mucho. Ya desde diciembre del año 2022 que presenté un proyecto de ley de fácil despacho para esta comisión y no se ha visto y me gustaría que se viera. Quiero leer un poquito en el que a través de la ley 19.253 en que el Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile, dejando obviamente abierta la posibilidad a la incorporación de nuevas etnias que reúnan los requisitos para ser incorporadas, o más bien reconocidas como etnias indígenas y o pueblos originarios, principalmente para el uso del vocablo principales etnias. Entonces se entiende que el texto legal no está haciendo una enumeración taxativa, ni mucho menos excluyente. Lo anterior nos lleva entonces a plantear la incorporación, o mejor dicho, el reconocimiento de la etnia huilliche como uno de los pueblos originarios que habitaban en el territorio nacional. Base a esto y la idea matriz es simplemente de este proyecto reconocer que la ley busca la modificación de esta ley 19.253 en el sentido de reconocer a la etnia huilliche como uno más de los pueblos originarios que existen en nuestro territorio nacional desde tiempos precolombinos, independiente también del pueblo mapuche. Y el proyecto de ley único solamente modificación de esta ley que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Desarrollo Indígena de la siguiente manera, como un artículo 1. Solamente dice agréguese el inciso segundo del artículo primero entre y changos del norte del país y las comunidades Cahuáscar y Alacalufe, la frase la etnia huilliche para poder hacer entonces justicia a esta etnia pueda ser reconocida en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Y la idea es que lo puedan poner en tabla y ser discutido más adelante y puedan tomar el acuerdo como comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, justamente revisando proyectos, me llamó la atención, así que dentro del proceso y debate legislativo que tenemos con los proyectos que hay, lo vamos a incorporar. Gracias entonces, diputado. Diputado Palma. Ya, muchas gracias. Presidenta, saludar a las autoridades que nos acompañan y sus colegas. Presidenta, traigo 2 o 3 temas puntuales. El primero, una preocupación creciente por las personas que tienen secuelas de COVID o de vacunas, sobre todo RNA mensajero, y que están organizadas, constituyéndose como long COVID o long back, y que están teniendo problemas graves con el tema de las pensiones. Es decir, yo voy a poner un solo ejemplo, que es el de un colega, creo que lo mencioné alguna vez, que estuvo casi 9 meses hospitalizado, con ECMO, con ventilación asistida,
con bronconeumonía fulminante, es un colega de Puente Alto, a propósito que está la diputada Sandón, y finalmente es un sobreviviente de la UTI, un broncopulmonar connotado, y finalmente después de 4 años con licencia médica, está haciendo uso de sus vacaciones acumuladas, 75 días, y la H no hace nada mejor que mandarlo a la CONPIN, y la CONPIN le dice, ¿sabe qué? Tiene un 40% de capacidad residual, así que vuelva a la UTI. Entonces, Presidenta, yo creo que acá hay una vulneración de derechos, en este caso pueden ser miles de personas, pero particularmente a mí me preocupan los trabajadores de la salud que fueron la primera línea y realmente con aplausos no basta. Así que quería traer esto y pedirle si se puede oficiar a la entidad correspondiente, me imagino que es la CONPIN en este caso, para saber qué está pasando con estas pensiones, porque cómo se le puede decir a un funcionario de la salud que además vuelva, él, además este colega en particular, se recontagió la H 2 veces. Y además la rotación de personal en la H es brutal. Lo atendieron 8 médicos distintos. ¿Me entienden el problema? Sí, pero entonces, quisiera que me acotara mejor la pregunta ya, o lo que vamos a preguntar en el oficio. Yo lo que quiero es que la comisión, desde la perspectiva de los derechos de las personas, pueda oficiar a la CONPIN preguntando bajo qué canon se está pensionando a las personas, o sea, negándosele la pensión a las personas y diciéndoles que pueden volver a trabajar en estas condiciones. Esa es la preocupación. Ahora, la comisión perfectamente podría recibir en audiencia a estas organizaciones si fuera necesario para que nos expliciten de mejor manera cuál es su queja, pero creo que es brutal lo que está pasando. Creo que además es un tema que transversalmente nos debería preocupar a todos, no tiene sector político. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio? Sí, absolutamente, pero puedo... ¿al oficio? Perdón, sí, diputado. No sé si lo expliqué bien. Señora Presidenta, porque nosotros tenemos la Ley de Derechos del Paciente y tenemos también una serie de convenios internacionales y tenemos una Constitución que garantiza una serie de derechos humanos, entre otros la inviolabilidad del propio cuerpo y la obligación del Estado o de los médicos de conseguir consentimiento, de hacer posible el consentimiento informado de un paciente antes de someterse a un tratamiento. Ok. Yo debo recordar que el gobierno anterior, a un día de salir del gobierno, publicó en el diario oficial los efectos secundarios que tenían las vacunas. Es decir, dado que esa información, a pesar de que la tenían desde un principio, es decir, durante 2 años, no fue puesta a disposición de los pacientes y de los chilenos, no se puede decir de ninguna manera que los chilenos hayan entregado consentimiento informado para el tratamiento para el cual fueron sometidos por parte del Estado de Chile, de hecho obligados, con todas las medidas de presión que se tomaron en su momento, restricciones a las libertades como se conocieron, solamente peores en China. Y creo, señora Presidenta, que también al principio de esta legislatura nosotros pasamos un proyecto de resolución donde solicitábamos a la Presidencia de la República que hiciera un fondo de compensación para las víctimas, para las personas que hubiesen sido víctimas de los efectos secundarios descritos en dicho informe del diario oficial y a que pudiesen ser identificadas como tales. Hasta el momento la Presidencia no nos ha respondido, pero los tribunales tampoco han respondido. No han respondido a muchas personas que han elevado queja en razón de haber sufrido efectos secundarios que no les fueron notificados anteriormente, que no les fueron, el riesgo no se les planteó al momento o antes de ser inoculados. En ese sentido, señora Presidenta, yo creo que en Chile sufrimos de efectivamente una pandemia, pero eso no obsta a que el Estado tenía que respetar los derechos fundamentales de los chilenos. Y aquí el gobierno anterior, y por lo demás yo creo que todo el sistema, obviaron los derechos fundamentales de los chilenos, pasaron por encima de los derechos fundamentales de los chilenos para estar informados antes de recibir un tratamiento y tomar entonces ellos la decisión sobre el riesgo, especialmente en materia de una inoculación que era experimental, puesto que no había pasado por todas las fases de prueba. Entonces mi consulta sería la siguiente: si podemos preguntarle al Ejecutivo... ¿Es aparte entonces? No al CONPIN. ¿En el mismo contexto? En el mismo contexto, pero no es al CONPIN. Si le podríamos preguntar al Ejecutivo
si tiene una respuesta para la solicitud de un fondo de indemnización. ¿Ya? Eso sería, porque nosotros sacamos un proyecto de resolución aquí, creo que incluso se aprobó casi unánime. ¿Ya? Ese es un punto. Y el segundo punto es si el Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiese hacer un análisis respecto de la situación de la situación de vulneración de derechos humanos que se dio en el contexto del estado excepcional de restricción de derechos constitucionales con motivo de salud pública, que se dio con motivo de salud pública, y si ese estado excepcional efectivamente estaba en condiciones de derogar en la práctica la ley de derechos del paciente o no. Y si no fuera el caso, o sea, que nos hagan un informe. Sí. Y si no fuera el caso, que efectivamente empecemos a trabajar para determinar las responsabilidades. Muchísimas gracias. Entonces, ¿hay acuerdo respecto de la solicitud de oficio del diputado Palma? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Palma, perdón. Ya. Ya, acuerdo. Compañera. Luego, hay acuerdo para solicitar un oficio al Ejecutivo que haga referencia al proyecto de resolución que se aprobó respecto de un fondo, ¿no es cierto? ¿Fondo, cómo se llama? De compensaciones. Era un fondo de compensación para víctimas de efectos secundarios del COVID, el post-COVID, digamos. Y post-vacuna. Y post-vacuna. ¿Hay acuerdo respecto de ese? ¿Sí? Sí, lo que pasa, diputado Kaiser, por su intermedio, mi suegra murió de COVID en los días más intensos, cuando fue una soledad absoluta su funeral, cuando estaba todo Santiago en cuarentena. Entonces, yo recuerdo que en ese momento la gente moría, perdón la expresión, no quiero usar una mala expresión, moría de una manera abrumadora. Sí. Y conversé más de alguna vez con un científico, porque yo hacía un programa de derechos humanos, y él señalaba eso que dice el diputado, pero si no se aplicaban las vacunas, nos demorábamos 10 años en esperar todo el proceso de certificación. Y 10 años, ¿qué nos significaban? 10 años muriendo gente cada día. Entonces, tengo mi reparo, porque yo sí creo, mira, una de las pocas cosas que le reconozco al gobierno de Sebastián Piñera es el tema de la vacunación masiva. Entonces tengo un reparo respecto a cuestionarlo. No, yo no estoy ofreciendo el cuestionamiento, estoy solicitando el oficio en términos de que se aprobó un proyecto de resolución que establecía un fondo de compensación. Y la compensación es donde tengo mi duda. Por eso es que no las incluye ni FONASA en las post-COVID. Ah, bueno, ya, perdón, entendí cualquier cosa. Entonces, gracias, presidenta. Ya, que haga referencia al proyecto de resolución y que pregunte si se estableció, si se va a establecer o si hay alguna planificación de eso. Perfecto. Otra cosa. Pensé que segunda. Y la tercera es al Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitarle, no podemos obviamente exigirles, solicitarles si pudiera hacer un informe respecto de un informe en derecho en la relación entre políticas de excepción en materia de salud pública a propósito del COVID y su impacto y limitación en materia de derecho. En materia de derecho del paciente, sí, en materia de derecho, efectivamente. ¿Ya? Con especial referencia a la ley de derechos del paciente. Del paciente. ¿Ya? Correcto. Ok, ¿se aprueba? ¿Con eso, Palma, estamos de acuerdo? Sí. Ya. Me faltaba un punto, acuérdese que me interrumpió el diputado para complementar. No, era sobre el punto. Presidenta, para terminar, que es el segundo punto que traía, bueno, se alargó la conversación. Presidenta, hay un tema que se viene arrastrando, que es la PGU para las personas que tienen las mujeres que tienen 60 años, ¿ya? Leo brevemente, las personas afiliadas al sistema se pueden, sabemos todos, pensionar a los 60 años. El tema es que la PGU se puede aplicar desde los 65. ¿Ah? Pensión y PGU no coinciden.
Entonces, el año 22 se entregó un informe que se señalaba que existían 750.000 mujeres pensionadas y que de ellas un 50% tenía pensiones autofinanciadas por debajo de los 35.000 pesos. Existe una normalización de esta violencia económica hacia el género femenino y hay una organización que me ha pedido, por su intermedio, solicitar a esta comisión que podamos oficiar a la Subsecretaría de Previsión Social para ver qué posibilidad o imposibilidad y qué argumentos hay de no cambiar el requerimiento de edad para acceder a la PGU a los 60 años. Esa es la... ¿Puedo sumarme, Presidenta? ¿Se entendió? Porque las mujeres se pueden presionar a los 60, pero hasta los 60. Ya. Ya, quedan 3 minutos. No, Presidenta, lo que dice el diputado Palma es muy cierto. A nosotros se nos acercan muchas mujeres que tienen el derecho a pensionarse, pero no tienen derecho a recibir los beneficios de la pensión garantizada universal hasta los 65 años. Así que adhiero a lo planteado, pero también quiero aprovechar la instancia, Presidenta, porque el Gobierno comprometió en su plan de gobierno el aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Le va quedando 1 año y medio más o menos al Gobierno y todavía no tenemos ese proyecto que permita aumentar esa PGU a 250. Saber en el mismo oficio cuál es el plan de aumento de la pensión garantizada universal para llegar a los 250.000 pesos que fue planteado por el presidente Boric en su plan de gobierno y en su elección. Diputado, la primera parte yo estoy de acuerdo, pero si vamos a traer todos los problemas que se ven en todas las comisiones para acá, me parece que no tiene mucho sentido. Este es un tema que se está viendo y a lo mejor incluso su colega, la diputada Osandón, le puede contar lo que ha pasado con eso. O sea, es alargar nomás. Está bien. Es que solo quiero dejar en claro que también podemos todos traer y volver a repetir todos los oficios que anden dando vueltas y salimos filmados, que estamos pidiendo cosas, etcétera. Pero ¿hay aprobación para hacerlo? Ya. Se aprueba. Terminado el tiempo de varios, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Habíamos quedado con la de recibir hoy día a la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, a quien le damos la bienvenida, quien asiste junto a su asesor Sebastián Cabezas y a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, para conocer en detalle del plan de ejecución con plazos del proceso de reconocimiento de las 89 cajas con osamentas humanas que permanecieron por 8 años en una bodega de la Universidad de Chile en el año 2023. Le agradezco a la subsecretaria y al equipo, también a la directora del Servicio Médico Legal, la presencia. Este ha sido un tema que hemos venido levantando cada cierta cantidad de sesiones porque es un tema que nos importa mucho. Y por lo tanto, como no teníamos muchas noticias de lo que estaba pasando con eso, le habíamos pedido a la subsecretaria un tiempo atrás que pudiera recabar esa información y darnos cuenta, digamos, de en qué estamos en esta situación. Así que bienvenidos a todos y a todas y les damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a través suyo a todos los diputados y diputadas que integran la comisión. Yo traigo una presentación general, bueno, que va a quedar a disposición de ustedes sobre Plan Nacional de Búsqueda, que es el marco en el cual hemos ido trabajando el tema de las 89 cajas. Entonces, solo para tener un marco referencial, nosotros estamos trabajando sobre un universo de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada, que consideran a 1.092 personas detenidas desaparecidas, calificadas como detenidas desaparecidas, y además a las 377 personas reconocidas y calificadas como ejecutadas sin entrega de cuerpo, que a luz de los estándares internacionales se consideran víctimas de desaparición forzada, ¿cierto? Ustedes saben que tuvimos un encuentro participativo, igual les voy a dejar las laminitas como referencia para que las puedan revisar después. Y el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia tiene un objetivo general, que es esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
y luego 3 objetivos específicos o metas que tienen distintas líneas de trabajo asociadas. La primera es esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte de las personas víctimas de la desaparición forzada y su paradero. El segundo es el garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad en su conjunto respecto a los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, y una tercera meta u objetivo específico que tiene que ver con implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes. Cada uno de estos metas tiene distintas líneas de trabajo, una de las cuales tiene que ver con la dimensión más bien forense. Yo les voy a dejar igual aquí las laminitas para que puedan ver y tener un poco el panorama general de las distintas aristas de trabajo del plan. Quizás solo enfatizar en que en este año 2024 ya tenemos algunos avances que consideramos son bastante significativos. Están instaladas ya todas las instancias de gobernanza de esta política pública, que son el Comité de Seguimiento y Participación. Estamos trabajando en los protocolos intersectoriales con el Servicio Médico Legal, el Poder Judicial y PRAIS para poder asegurar una participación efectiva e incidente de familiares, en particular en las diligencias, pero en general en todo el Plan Nacional de Búsqueda. Hemos realizado en lo que va de este año 2024 16 trabajos de búsqueda en terreno en contexto de investigaciones judiciales, es decir, con orden judicial y con causas abiertas asociadas, y 4 trabajos de búsqueda en terreno que son de carácter administrativo, extra o prejudicial, que hemos denominado, que no tiene que ver con diligencias forenses propiamente tal, sino más bien con inspecciones oculares, ir recabando información, asegurarnos que los sitios de los que tenemos información de distintas fuentes coinciden para poder tener elementos que nos permitan solicitarle al tribunal alguna diligencia en terreno en específico. Tenemos las instancias de coordinación con el Poder Judicial, tanto reuniones bimensuales con puntos focales como también reuniones con mesas ampliadas con todos los ministros y ministras en visita a nivel nacional. Ya vamos en el tercer encuentro nacional. Se instaló la Mesa Técnica de Archivos Públicos, que tiene ya un primer relevamiento documental donde identificamos 36.000 unidades documentales. Es la primera vez que los organismos que tuvieron un rol preponderante en la administración del Estado durante el régimen dictatorial se dan a esta tarea de revisión interna. Han participado el Archivo Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, y ya estamos ahora en la segunda fase de trabajo, donde cada institución tiene que hacer un análisis más detallado de toda la documentación que se ha identificado en este primer plan de relevamiento para poder avanzar en el análisis de la información que allí se contiene. Y está instalada la Mesa Operativa Interinstitucional que se conformó en marzo con la finalidad de coordinar en general todas las acciones de búsqueda. Dentro del programa de derechos humanos, que es el órgano ejecutor, somos parte en 506 causas criminales y o civiles. Durante este año 2024 hemos presentado 21 nuevas acciones. 16 son relativas a la búsqueda, es decir, acciones donde solicitamos diligencias en terreno propiamente tal. Además se suman algunas querellas nuevas y aperturas de algunos cuadernos separados en causas que ya están abiertas. Tenemos un sistema de recepción de información a través de todos los seremías de justicia y derechos humanos a lo largo del país. Hemos recibido alrededor de 115 denuncias o informaciones respecto de personas que dan cuenta de tener información que es ingresada dentro de todo el acervo documental que se está investigando y que va insumando sobre todo estas diligencias extra o prejudiciales que les mencionaba. Tenemos suscripción de convenios de colaboración con universidades del Consejo de Rectores. Tenemos ya 2 o 3 suscritos y estamos trabajando en suscribir varios más. De hecho, yo la próxima semana voy a Temuco a suscribir el convenio de colaboración con la UFRO, y ahí estamos también tratando de activar a nivel nacional distintos convenios para poder fortalecer este trabajo. Y se conformó la nueva área de búsqueda y trayectorias dentro de la estructura orgánica del programa de derechos humanos. Tuvimos recientemente ya los resultados del concurso público para la definición de esa coordinación, la que ha sido comunicada oportunamente a todas las distintas instancias de gobernanza del plan. Entonces, es en este marco que el Servicio Médico Legal ha hecho un trabajo en particular, del cual va a dar cuenta la directora. Yo igual, como les señalaba, les dejo ahí a disposición tanto la presentación con todos los detalles como también los 4 primeros boletines periódicos, y a partir ya del 5º les van a ir llegando oportunamente
cada uno de esos boletines. No los tenemos en digital, diputado, porque ahorramos papel, pero para la impreso, disculpe, los tenemos en digital, no los tenemos impresos, pero si usted requiere para la próxima sesión, feliz, encantada de traérselos todos impresos. Y yo también soy más fanática del papel, así que se los podemos traer para la próxima sesión, pero ya están en digital a disposición. Listo, 2 copias al menos. Ya. Le doy la palabra ahora a la directora del Servicio Médico Legal. Vamos a ir, por lo que veo, la lógica es pasar de lo general, ir acotando, digamos, a lo particular, así que muy bienvenida y adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidenta, y por su intercepción. Saludo a todos los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día. Bueno, nuestro informe tiene que ver un poco con lo que quedó posterior al informe presentado el año pasado en esta misma comisión con respecto a fundamentalmente la historia de cómo llegaron las cajas desde la Universidad de Chile al Servicio Médico Legal y el relato de todo lo que allí pasó. Desde ese momento hasta ahora nosotros hemos realizado un informe que tiene que ver fundamentalmente con el análisis forense de cada una de las evidencias. Quiero recordar que estas 89 cajas contienen distintas evidencias. Y quiero recordar también, tal como lo manifestamos en esa ocasión, que cada una de estas cajas es un protocolo que corresponde a distintas evidencias y que no corresponde a un cuerpo completo o a un esqueleto completo o son restos de osamenta y de material de distinto tipo que ahora entraré a señalar y que en esa oportunidad no lo teníamos tan claro porque estábamos en la fase de ingreso de estas evidencias a la universidad, desde la Universidad de Chile al Servicio Médico Legal, razón por la cual comenzamos este trabajo el año pasado. Entonces, luego del ingreso, quiero explicar un poco que el ingreso, tal como lo expliqué, lo que significaba el hacer esta ficha, el trabajo que realiza Forense el Servicio Médico Legal tiene algunos aspectos que son importantes. Uno es la revisión documental. Cada una de las cajas tiene un protocolo, la cual tiene un acta de ingreso, que son documentos protocolares que registran las condiciones de conservación y las características que cada una de estas cajas tiene. Y es ahí donde nosotros podemos generar protocolos internos, que son las cadenas de custodia, que salvaguardarán la evidencia que contiene cada una de estas cajas y las evidencias que está ahí dentro. Esto lo manifiesto porque hasta el año 2010 no teníamos ni en el Servicio Médico Legal ni en la justicia la costumbre de guardar cadenas de custodia. Por lo tanto, anterior al 2010, mucha de la evidencia estaba en actas, pero que no guardaban relación necesariamente con lo que estaba informado. Desde el año 2010, dentro de los protocolos tanto judiciales del Ministerio Público como en los ministros en visita, como del Servicio Médico Legal, las cadenas de custodia son un requisito fundamental que nos permiten guardar la trazabilidad. A partir de eso, muchas de estas cajas tenían actas de ingreso y no cadenas de custodia, y como Servicio Médico Legal hicimos el acto oficial de poner cadenas de custodia a esta evidencia para mantener así la trazabilidad. Luego de eso, a partir de las actas de ingreso que tenían y de la información que ahí estaban depositadas, nosotros hicimos un análisis de todos los oficios que existían desde el año 2001, que había el ministro había derivado las cajas hasta el 2019 para ver si con ese análisis documental podíamos tener mayor información con respecto a la evidencia que teníamos. Y luego se hace la triangulación de la información y normalización de las bases de datos con toda la evidencia requerida, desde las cadenas de custodia, actas de ingreso, historia, formularios, como también la historia de los oficios que teníamos y la información. Nosotros pudimos triangular esa información para poder
dar mayor información a la etapa forense pericial. Se hace una ficha de presentación que cuenta con una identificación donde se le da el número a cada caja, el estado del caso, se entiende que cada caja es un caso. La información que viene desde la Universidad de Chile, debo decir que fue muy importante, parte de la información que se entregó en el marco del año pasado de las conversaciones en esta comisión, la información de algunos inventarios que poseía el doctor Choca y que lo entregó en el momento que vino también acá, y eso es parte de información que recopiló el Servicio Médico Legal para poder hacer este análisis. Luego los protocolos, aquellos que contaban con cadena de custodia, las actas y las fechas de ingreso. Nosotros, a partir de eso, se hace una nueva ficha donde se da cuenta de cuál ministro será el responsable y actual de esa causa, para poder derivar esto a los distintos ministros en visita y que los ministros en visita soliciten las pericias y nosotros también formularle a ellos directamente la solicitud de pericia oficialmente a través de oficio. Los tribunales competentes, los números causa y las evidencias. En las evidencias hay que detallar si se indica presencia o ausencia de restos. Esto es una ficha que tiene presencia o ausencia de restos óseos humanos, de restos óseos animales, de evidencia cultural, de evidencia patrimonial y de material de uso docente. Esta es la primera parte de la identificación de la evidencia, que puede entonces catalogar en cuál de estas circunstancias la evidencia que está en esta caja se localiza. La descripción breve de cada una de las evidencias, y luego se hace un análisis de cuáles son las pericias sugeridas que se le harán al tribunal competente y a los distintos ministros en visita, que van radiocarbono, ADN, pericia antropológica y pericia de evidencia arqueológica en aquellas evidencias que no hay solo material biológico, sino que también hay material de distinto tipo no biológico. Y luego de eso nosotros pudimos ver algunos resultados que fue el análisis inicial y pudimos de estas 89 cajas poder decir generar conjuntos o procedencias para poder hacer el abordaje y luego explicaré por qué. Entonces tenemos 11 conjuntos, logramos hacer, desde las 89 cajas logramos hacer 11 conjuntos de evidencia. El número 1 de Pisagua, les voy a entregar este cuadro, se los voy a enviar resumido, ya se los voy a entregar resumido. El número 1 de Pisagua, que corresponde a 2 cajas con evidencia que pudimos destinar que venían desde Pisagua. El número 2 de Pampa Dolores, que corresponden a 8 cajas de evidencia de Pampa Dolores. El número 3 de Calama, que es muy significativo porque hay solo una caja. Y es la caja efectivamente que fue la primera que nos dio la visión de poder ir ingresando o llamar la atención de esto que estaba sucediendo. El número 4 de Copiapó, que corresponden a 2 cajas de evidencia. El número 5, que es el más extenso, que es de Cerrochena, que corresponden a 26 cajas de evidencia. El número 6 de la Escuela de Artillería, con 1 caja de evidencia. El número 7 de Concepción, sí. El número 7 de Concepción con 13 cajas de evidencia. El número 8 de Coelemu con 1 caja de evidencia. El número 9 de Osorno con 12 cajas de evidencia. El número 10, que corresponden a restos arqueológicos, que dividimos en Norte Grande con 2 cajas, restos arqueológicos de Melipilla, 10 cajas, restos arqueológicos de Maitencillo, 1 caja, y uso docente o de muestra de referencia docente por las características que tenía, 14 cajas. Y solo el último de una caja que no tenemos asociación identificable, que es una caja que no pudimos asociarla con toda la revisión documental que hicimos, que no pudimos asociarla a ninguna pericia o a ningún dato para tribunal. Bueno,
Con esto se enviaron a evidenciar inicialmente aquellos restos o pericias que tenían una evidente línea conductora con distintos procesos de derechos humanos, y se enviaron durante el 23 4 envíos distintos al laboratorio Beta-Analytic de muestra de radiocarbono para poder ver si pertenecían o no pertenecían al tiempo de interés, para poder, y también para las muestras de ADN. Aquí quería detenerme. Nosotros hicimos inicialmente estos conjuntos de orígenes porque para el análisis de ADN nosotros tenemos que tener, para todos los análisis de ADN tenemos que tener una comparación. Es una comparación de un perfil que se hace de la muestra ósea con el perfil que podría corresponder. Si es, para hacerlo más didáctico, si es un perfil, por ejemplo, que buscamos en CODIS, lo que yo comparo es mi mismo perfil en un perfil que yo tengo en un banco de datos. Y corresponde inmediatamente, y ese es el análisis de ADN más rápido o más fácil de hacer, porque yo hago mi perfil y lo comparo con un perfil que es propio, que es mío y que está en una base de datos. En este caso, como yo no tengo un perfil donde comparar, lo que tengo que hacer es análisis familiares para poder, a partir de esos análisis familiares, ver si este perfil encaja o no encaja y en cuánto grado encaja. Y para eso yo tengo que determinar cierto número de alelos posibles que varían entre 22 y 26, los que maneja la ciencia. Nosotros en estos casos trabajamos con 26 alelos porque necesitamos certeza en ello, y por lo tanto se establecen perfiles con 26 alelos, y a través de los orígenes predispuestos se buscan aquellas familias que andan buscando familiares detenidos desaparecidos y que fueron vistos en esos lugares. Por eso en el caso de Calama lo que se hace es que se envían las muestras de Calama y esas muestras se cotejan con todos los familiares que son grupos familiares de Calama. No nos sirve solo una identificación, o sea, la identificación más importante deberían ser los padres, que son los que entregan la información más fidedigna, pero no siempre tenemos la identificación de los padres. Los hermanos, mientras más cercano sea el familiar en las generaciones, mayor probabilidad tenemos de certeza. Y lo que se va haciendo cuando no hay esa probabilidad de certeza es que se van haciendo ampliaciones para generar grupos genealógicos. Entonces, cuando nos faltan los padres o no tenemos certeza en los alelos, pedimos entonces los hermanos, pedimos los primos, ramas familiares de la madre o ramas familiares del padre que nos permitan construir un árbol genealógico que nos dé finalmente esta certeza. Explico esto para poder explicar por qué el análisis es así y por qué también a veces se reenvía una muestra para poder hacer un análisis específico, porque a veces se piden 26 alelos, nosotros tenemos más. Entonces, para hacer una ampliación, uno pide que se amplíen esos alelos, porque en el efecto del crossing over, a veces la información se pierde, pero al hacer la ampliación, yo puedo dar con la información genética de la madre o del padre que se perdió si no tuviese esta ampliación. Entonces, esos son los pasos. Podemos explicar cada uno de ellos, pero esos son más o menos los pasos para explicar el por qué el análisis se hace de esta manera y por qué el análisis de ADN tarda tanto. Entonces nosotros enviamos 4 envíos a este laboratorio para ADN de las cajas 6 de Pampa Dolores, donde enviamos 6 muestras. Aquí quiero detenerme también. Nosotros tuvimos una caja, había una caja que tenía el número 6, que era de Pampa Dolores, por ejemplo. Esa caja tenía distintos materiales óseos. Nosotros pudimos obtener 6 muestras viables de ese material biológico y son los que enviamos. Estos pueden corresponder como son pequeños trozos de hueso, como
expliqué la otra vez, entonces nosotros no tenemos certeza de si todos corresponden a un mismo individuo. El criterio que utilizamos, más que la correspondencia a un mismo individuo, fueron todas aquellas muestras de osamentas que estaban contenidas en estas cajas y que tenían probable validez para obtención de muestras de un perfil genético. Porque cada vez que nosotros pedimos un perfil genético y enviamos una muestra ósea, perdemos esa muestra. Entonces, si yo tengo solamente una osamenta, sacrifico esa osamenta por ese perfil biológico para todo evento, porque no voy a poder hacer otra ampliación. Entonces, el criterio utilizado por nosotros, más que el volumen, son aquellas muestras óseas que tienen mayor probabilidad de tener obtención de perfil, porque en la obtención de perfil fundamentalmente se obtiene de los huesos, de las capas de celulosa de los huesos. Y muchas veces, lamentablemente, como se dice tradicionalmente, muchas veces las osamentas se apolillan, por decirlo así. Esto significa que el calcio va convirtiéndose en polvo y tenemos menos posibilidades de que esas osamentas den un perfil. Entonces perdemos la osamenta y además no obtenemos el resultado que queremos. Por lo tanto, de la caja número 6 enviamos 6 muestras. Luego enviamos muestras de la caja 28, 24, 59, 72 y 49 que corresponden a Calama, Concepción y Osorno. De la caja 53, en el tercer envío, enviamos de la caja 53, de la caja 65 de Osorno, luego de la caja 19, 53, 66, 88, 25, 51 y 48, también de Osorno. ¿Por qué? Porque enviamos más de Osorno, porque en la medida que nosotros enviábamos se nos solicitaba ampliación de perfiles. Y por eso fuimos enviando. Al final, el conjunto de todos los envíos se reducen a 39 muestras enviadas, de las cuales pudimos obtener 35 reportes, o sea, 35 perfiles. Y ya que una de las muestras no rindió, hubo una de las muestras que enviamos no rindió, y otras 3 muestras que enviamos al final tampoco rindieron. Por lo tanto, nosotros enviamos finalmente de las 39 muestras enviadas para ADN, solamente 35 tienen reportes. De estos, los informes han sido enviados en su mayoría. Hay 3 informes que todavía están en redacción porque estamos en ampliaciones y estamos esperando las ampliaciones. Fueron los últimos envíos que estamos esperando ampliaciones, entonces esos informes aún están en redacción, pero todas tienen perfiles y todos estos han sido enviados por ordinario a los distintos ministros en visita. Está el ordinario y la fecha que les voy a hacer llegar, porque allí se puede hacer el seguimiento del informe enviado a los distintos ministros en visita. Entonces, a la fecha se han remitido 10 informes de datación, 3 informes se encuentran en proceso de redacción, 4 reportes que no han sido asignados y que corresponden a 2 casos distintos. Son 10 informes de 35 muestras porque lo unimos por las distintas cajas y las zonas, ya sea Osorno, Concepción, Calama, que fueron enviados. Luego, de estos informes está el resumen que les puedo entregar con respecto a los envíos y el abordaje, y hay un informe, se hicieron también una de las cajas, que es la caja 28 de la Escuela de Artillería, no contenía elementos óseos, sino que contenía material, y ese material se tomaron 5 muestras para poder ver si habían restos biológicos en esas muestras de material, porque era ropa. Eso también fue enviado ya a los distintos tribunales, y
en algunos de ellos encontramos muestras de sangre, las cuales nosotros enviamos para análisis genético, y ese análisis genético está en proceso todavía. Por lo tanto, esa es la única caja que tenía solo material. De todo el levantamiento que nosotros hicimos de las cajas, nosotros podemos decir que por la datación que hicimos con radiocarbono inicial a estas cajas que nos parecían que tenían mayores muestras que podían pertenecer al periodo de interés, enviamos primero esa datación. De esas 8 protocolos no tienen interés médico legal por datación. Luego descartamos interés médico legal de 11 protocolos por determinación de especie, o sea que no correspondían a personas humanas, sino que las osamentas correspondían a animales. 11. 2 porque se descarta porque tenían evidencia asociada, esta que es la de la Escuela de Artillería, y la otra que no pudimos encontrar información, que no hay restos óseos, sino que no tiene osamenta y no podemos encontrar información de lo que se requiere. Luego hay una que se descarta porque enviamos para análisis genético, pero no se logró la ampliación de la muestra y por lo tanto perdimos la muestra y no se logró establecer el perfil. Hay una caja que dio una muestra de una reidentificación de un caso. Entonces, si bien identificamos, es una reidentificación. Hay pendientes en análisis genético 6 casos que están entre oficios que no han sido remitidos, que se están haciendo ampliaciones, y otros que se enviaron para hacer ampliaciones. Hay pendientes de análisis genético por procedencia, que son cajas que vienen, habían osamentas que estaban que pertenecían algunas a evidencias que eran animales y otras óseas, entonces estamos en el análisis de determinación, pero la vamos a enviar a genética igual. Y hay 47 casos que fueron enviados ahora en septiembre, que eran casos que nosotros pensamos corresponden a principalmente a material docente o a muestras óseas de datación antigua, y que creemos que son muestras patrimoniales, pero que en otros casos uno descarta solo por el análisis antropológico, pero en este caso decidimos tomar todas esas muestras y enviarlas para tener la certeza de que no corresponden al periodo. Y esas fueron las últimas muestras enviadas, que se enviaron el 13 de septiembre, y que esperamos que a fines de septiembre ya esté el último informe, y ese sería el último informe de análisis de todas las osamentas. Nos quedan pendientes 11 casos que corresponden a protocolos de animales. Hemos decidido, nosotros siempre descartamos por análisis antropológico también, si es evidencia humana o animal. En este caso vamos a hacer un análisis histopatológico para tener la certeza de que corresponden a animales. Para hacer eso se tiene que hacer con un médico veterinario, que son los únicos que hacen análisis histopatológico en animales, para hacer la certeza, y tuvimos que pedir una autorización a DIPRES, porque dentro de nuestra dotación no tenemos permiso para contratar médicos veterinarios, no está en nuestra glosa, pero el oficio ya fue enviado el 1 de septiembre para solicitar el permiso de la contratación, de modificar la glosa y contratar a un médico veterinario para que pueda realizar estas 11 muestras. Entonces, en el caso de aquellos protocolos cuya datación resultó corresponder al periodo de interés, se solicitaron todos a los tribunales la instrucción para realizar las pericias genéticas que están ya terminando. Todos los casos pendientes se reiteró la solicitud de instrucción al tribunal competente, y de los 47 protocolos, como les decía, de datación,
que se cuenta con una evaluación preliminar antropológica que no es material que es material de interés patrimonial o de docencia. De igual manera se va a enviar para el análisis y su interés médico legal. Estamos preparando un informe que traje acá una muestra que es cada una de las cajas para poder enviarle a ustedes. No está terminado, y además porque necesitamos la autorización de los ministros en visita, pero creemos que sí nos van a autorizar, y donde está el detalle de cada una de las cajas, todo lo que se ha hecho, los informes estadísticos, cada una de las actividades que se hicieron, cómo se encontraron, cada uno de los perfiles que se enviaron, y también una ficha que es la que yo evidenciaba, que es la cadena de custodia que tiene cada una de ellas. Esperamos que al terminar el informe con las 47 muestras que nos quedan pendientes de datación, que llegarían a fines de septiembre, ya terminar y cerrar el caso, por lo menos desde la parte que corresponde al análisis forense del Servicio Médico Legal, para ser entregado a los tribunales ya como final y poder entregar a esta comisión este informe final. Muchas gracias, directora, y creo que interpreto a la mayoría de esta comisión al decirle que la verdad es que un año después es tremendo el trabajo que han realizado. Yo no me acuerdo que haya estado en esta comisión, pero sí en la de presupuesto o en la investigadora, ya, ahí sí. Sí, entonces, y sí, efectivamente había un momento ahí muy duro, de mucha conmoción, pero creo que se ha avanzado muchísimo, y esperamos también poder contar con ese informe una vez lo autoricen. Dicho esto, abro la palabra, diputado Kaiser, diputado Palma. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora directora. Nosotros nos vimos en la Comisión de Presupuesto en el Senado el año pasado, creo que fue, o el año antes pasado. El año pasado, exactamente, y usted nos comentó que tenía no solamente, bueno, estas 89 cajas de la Universidad de Chile, sino que habían, y corríjame si la memoria no me falla, 587 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la región metropolitana, pero usted no sabía cuántos, sabía que eran más que aquellos de regiones. ¿Ok? En ese sentido, ¿qué se ha avanzado respecto de esos protocolos? Segunda pregunta. ¿Cuántas personas tienen efectivamente identificadas de las 89 cajas? Porque lo que tengo entendido es que están avanzando en el procedimiento, ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué juez ordenó o qué jueces ordenaron la identificación de las 89 cajas? ¿A qué jueces se le asignaron cada uno de los bloques de cajas? Hay jueces que no han dado la orden de identificación de las cajas. Siguiente consulta, señora presidenta. El banco de muestras genético que se instaló el 2007 bajo Michelle Bachelet, con los familiares, ya se tomaron el banco de muestras. Ese banco de muestras genético debería estar digitalizado para poder correr las muestras que ustedes están sacando de manera digital contra el banco de muestras genéticos, que es lo que se hace en cualquier operación policial. Normalmente usted tiene un registro de genético de delincuentes y todo el tema, esto queda digitalizado, usted encuentra una muestra y lo corre contra el sistema, y el sistema identifica si hay un match. Yo lo que estoy viendo en este caso, señora presidenta, por su intermedio, es que se está haciendo una cuestión más artesanal. Se está tratando de alguna manera de ubicar a los parientes de una muestra que se encontró en un lugar determinado, que se supone que los parientes pueden estar ahí, y entonces hacer ¿cómo se dice esto? El match. Pero eso es extremadamente ineficiente. Es extremadamente ineficiente porque usted, cada vez que usted compara entonces la muestra, si usted no digitaliza la muestra, va a terminar destruyendo una muestra y se va a quedar con cada vez menos material para comparar. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿por qué no se ha hecho un levantamiento digital de todas las muestras de
o sea, digamos, de todas las muestras que se tienen, es decir, de las 89 cajas y los otros protocolos, ¿ya? ¿Por qué no se ha hecho el levantamiento digital del banco de pruebas genético que se instaló bajo el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Y por qué no se corren las dos bases de datos, la una contra la otra, para conseguir entonces las identificaciones? Que sería la forma más rápida en la práctica de terminar haciendo una identificación de todo el material que se tiene a disposición. O sea, hay un problema de recursos, hay un problema de tecnología, hay un problema de asignación de asignación técnica, donde se está cayendo entonces, porque el sistema en sí los tiene a ustedes en la práctica haciendo es como liberar la pirámide de Keops si estuviese cubierta de arena con un pincel y no usar una pala mecánica, siendo que existen los instrumentos y existen los medios para hacerlo de manera rápida, efectiva y confiable. Repito, digitalizando las muestras. Y para cerrar, señora Presidenta, a esta velocidad, porque si usted tuviese todos estos dos sistemas de muestras ya instalados, usted podría, quizás no con 100% de certeza, porque sabemos que hay parientes que no son exactamente parientes cercanos, pero le podría dar, según la programación, le puede dar un match cercano, o por lo menos acumular dentro de un grupo, ¿ya?, genético. ¿Cuánto se demorarían si tuviesen hoy día toda la base de datos, tanto de las personas, de los protocolos que tienen ustedes, ¿ya?, como de la base de datos del banco genético, si lo tuviesen digitalizado y pudiesen efectivamente compararlo? Y otra pregunta, y ahí quizás probablemente tenga que preguntarle a alguien más: ¿cuánto se demoraría hacer ese trabajo? Es decir, digitalizar las dos bases de datos. Ok. De momento, eso sería. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Vamos a darle dos vueltas al resto. Diputado Palma, diputada Schneider, y después también quiero hacer una pregunta, y ahí le pedimos a la directora, y después, si hay una segunda vuelta, damos esa segunda vuelta. Gracias. Ya, muchas gracias, Presidenta. Voy a ser bastante más acotado. Primero, agradecer el informe, que me parece muy acucioso, muy gratificante ver el esfuerzo que se ha hecho. Yo quería hacerle básicamente dos preguntas. Tuvimos, de hecho, hace pocas semanas atrás la presentación de un libro acá en el Congreso que lo hizo un dentista, que trabajaron con identificación a través de muestras dentales y que logró identificar incluso a un parlamentario que estaba entre la lista de personas desaparecidas, y que se logró identificar justamente gracias a la dentición. Entonces quería preguntarle si entre este muestreo existen muestras dentales que permitieran, por la vía de odontológica, lograr pesquisar algunos individuos o personas. Y lo segundo es si en estos vestigios, o en tanto óseos como ropa u otras indumentarias, existe identificación simultáneamente de huellas de lesiones. O sea, yo me estoy acordando, no sé, por la osamenta del doctor París estaba con quemaduras de soplete. Sí, por poner un caso dramático, ¿no? Entonces, ¿hay forma o está considerada la posibilidad dentro del estudio que está haciendo el Instituto Médico Legal de identificar lesiones que pudieran de alguna manera orientar hacia la forma en que pudieron haber sido exterminadas estas personas? Esas son las dos preguntas. Y entendí, respecto de la datación, que habían 8 situaciones, ¿no es cierto?, que no eran de interés médico legal, ¿sí? Más todas las que eran de origen animal. Muchas gracias. Diputada Schneider, les voy a pedir que sean lo más sucinto posible. Nos quedan solo el tiempo para que pueda responder la directora para ver el proyecto que tenemos en tabla.
Muchas gracias, presidenta. Sí, yo seré muy breve. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y la directora. Yo quiero ser muy puntual, directora, agradecerle por su presentación y preguntarle, porque entiendo que el Servicio Médico Legal puede realizar las diligencias forenses que correspondan de acuerdo a la orden judicial, ¿no? Entonces mi pregunta es muy puntual. ¿Cuánto tiempo se demora entre que el Servicio Médico Legal pide la orden judicial a los tribunales para realizar estas pericias? Es muy puntual mi pregunta, solamente saber cuánto tiempo transcurre entre esos hechos para tenerlo presente en la comisión. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. Mi pregunta iba en el mismo sentido, justamente porque uno de los temas y el proyecto que vamos a ver después tiene que ver con eso, con los márgenes de tiempo que se requieren, porque si eso es más o menos expedito, entendiendo que no es de un día para otro, la verdad es que disminuye mucho la importancia o la relevancia del proyecto que viene, que para mí por lo menos. Así que, diputada Pizarro. Sí, muy breve, junto con saludar, directora, por su intermedio, presidenta. Yo creo que, muy breve se puede decir, que cuando usted nos da una señal de que la rigurosidad con que se agruparon estas osamentas, disculpen la expresión que voy a decir, se muestra que no creen que es una fábrica de salchichas donde agrupamos a la bandada sin ningún rigor profesional que permita una identificación. Y mi pregunta tiene que ver, es muy precisa, directora. ¿Cuántas muestras óseas en total serían las de interés por carbono 14 y todo que va eliminando lo que... Y lo último, me interesa también saber cuántas osamentas a lo largo del país la institución Servicio Médico Legal tiene sin identificar asociadas a esto, y si estas se encuentran ya en Santiago o continúan perdidas en algún lugar que deteriore más la muestra ósea. Por favor. Directora, usted... Muchísimas gracias, presidenta y diputados. En cuanto voy a partir, la última pregunta que me hace la diputada es muy similar a la primera pregunta del diputado. Nosotros, tal como nos comprometimos hace un año, hicimos un catastro nacional de todos los protocolos de restos esqueletizados que se encuentran en custodia del Servicio Médico Legal a lo largo del país, región por región. Puedo también entregar un informe regionalizado. Solo puedo decir que mayoritariamente se encuentran en la región de metropolitana, en Valparaíso, en Tarapacá y en Coquimbo, es donde se concentra la mayor cantidad de protocolos con restos esqueletizados. Ahora, de ese catastro general que se hizo de todo el Servicio Médico Legal, región por región, dimos un total de que existen 1.174 protocolos de restos esqueletizados, lo que no significa que todos corresponden a un cuerpo, pero sí hay distintos protocolos que están en el Servicio Médico Legal a custodia. Hoy día están todos a custodia. Todos, del catastro que hicimos aquellos que no tenían ingreso, hicimos el ingreso, hicimos un protocolo y le pusimos cadena de custodia. Así que hoy día tenemos 1.174 protocolos con cadena de custodia. De este total, hay 89 que corresponden a las 89 cajas, que era de lo que del total. Esto es todo lo que nosotros tenemos de muestras esqueletizadas en el Servicio Médico Legal. De este total, hay 89 que corresponden a las 89 cajas. Hay 212 que están en pericia con informes pendientes y que corresponden a temas de derechos humanos. La mayor parte de estos de estos protocolos son aquellos que corresponden a muestras óseas que han sido de exhumaciones para reidentificación o de muestras óseas que
no han sido entregadas o restituidas a sus familiares y que están esperando, por ejemplo, hacer ADN porque son muy pequeñas, que quedaron allí, que son mayoritariamente todos los protocolos que vienen de retiro de televisores y que son muestras óseas muy pequeñas, que 212, que son muestras óseas muy pequeñas. Hay un porcentaje muy pequeño que son restituciones de exhumaciones que se han hecho, y por lo tanto están identificadas, y hay otras que no están identificadas, pero que fueron sacadas de aquellos lugares como el Patio 29 u otros, o de retiro de televisores, que por su tamaño no pueden ser identificadas y que están al resguardo y a la custodia del Servicio Médico Legal con sus distintos protocolos. Hay 770 que corresponden a casos antiguos, casos criminales, casos antiguos de fiscalía y casos criminales y casos sin interés médico legal, que son muestras patrimoniales, muestras óseas, casos de fiscalía, casos sin identificación pero que vienen de fiscalía y que no corresponden a casos de derechos humanos. Y habían 102 casos. Gracias. 103 casos a los cuales nosotros no teníamos identificación y que era de aquellos que yo decía que no sabía de dónde podían venir, que podían ser muchos o más. Se abrió un cuaderno de investigación en la Fiscalía Norte y hoy día se solicitó a través de la Fiscalía Santiago Norte que todos estos 103 protocolos se tomen muestras para hacer carbono 14 y poder ver datación, los cuales van a ser enviados durante este mes de septiembre a datación, y de esa manera poder saber de estos 103 protocolos con osamentas que no tenemos una certeza cuáles de ellos corresponden o no corresponden a el periodo de interés, y aquellos que corresponden al periodo de interés por la región que se ubican se informará al ministro en visita para llevarlos a ADN. Ese es entonces hoy día ya no tenemos protocolos sin identificar en el Servicio Médico Legal, podemos decir que todos tienen cadena de custodia y que estamos haciendo las distintas pericias correspondientes. De los jueces de las 89 cajas, tenemos le voy a mandar esto, pero hay 12 protocolos, o sea, 12 cajas, protocolos que pertenecen al Tribunal de La Serena, que lo vio inicialmente el ministro Vicente Ormazábal y que hoy día están en manos del ministro Sergio Troncoso, porque hubo un cambio allí. Hay uno de Santiago que corresponde al ministro de la Barra, pero que el ministro de la Barra ya no está y pasó a la ministra Plaza. Por lo tanto, inicialmente la ministra Plaza tenía 26 casos y ahora tiene tenía 24 casos, ahora tiene 25 porque asumió este caso del ministro de la Barra que se retiró hace unos meses. La ministra Mariana Cifuente tiene 26 casos que corresponden mayoritariamente a los casos de Chena. El ministro Carlos Aldana tiene 13 casos que van a ser entregados a la ministra, el ministro Aldana en unos pocos meses, ministra Méndez creo que no me recuerdo el apellido de la ministra, pero el ministro se va y le traspasará los casos. Y el ministro Mesa de Temuco, que tiene 13 casos más. Esos son los ministros a los cuales nosotros hemos oficiado, dependiendo de cada una de las cajas que hemos... ¿Y entregaron órdenes? Todos ellos han entregado órdenes de o carbono 14, o pericia antropológica, o pericia de ADN, dependiendo de qué ha ido informando el caso. Con respecto a... voy a dejar lo de ADN para el final, para pasar a estas otras que son más rápidas. No tenemos muestras dentales en ninguno de los protocolos de las cajas, de las 89 cajas. Nosotros generalmente sí utilizamos, tenemos odontólogos en el servicio que hacen odontología forense y utilizamos muchísimo ese tipo de pericias, pero lamentablemente en las cajas no habían
muestras, y la mayor parte de las osamentas que no corresponden a patrimoniales o a muestras docentes, en realidad son muestras muy pequeñas que nosotros también, como dijimos en la comisión especial, pensamos corresponden fundamentalmente a retiro de televisores, y por lo tanto es muy difícil, o no hemos encontrado hasta ahora con las pericias antropológicas muestras de huellas de lesiones, lo que no significa que hubiesen tenido o no, pero no tenemos las posibilidades porque las muestras son muy pequeñas. En cuanto al total de muestras óseas que tendrían entonces un interés médico-legal, acá, perdón, ya traje tantas cosas que se me pierden, en al total de muestras óseas que tendrían un interés médico-legal, nosotros creemos que son alrededor de, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alrededor de 20 casos de los 89 que tendrían interés médico legal y de los cuales nosotros podríamos buscar análisis de identificación. De todos ellos que hemos enviado al análisis, solo hemos podido identificar a una persona, que es una reidentificación. Por eso no hemos dado a conocer esa identificación, porque esa identificación ya fue. No es que hubiésemos encontrado a alguien que no está dentro de las identificaciones que ya como servicio médico legal teníamos. Y con respecto a la demora, la verdad es que yo no sé cómo habrá sido antes. Yo debo decir que en mi experiencia como directora del servicio médico legal en este último año, el trabajo que hemos hecho con los ministros en visita, no solamente en este caso, sino que en otros casos emblemáticos que me imagino que se han enterado, que tiene que ver con el caso La Serena, donde tenemos vamos a tener que hacer reidentificaciones, el caso de Arica y otros casos más. Hemos tenido una verdadera rapidez y mucha alternancia, en mucha conversación con los distintos ministros y mucha cercanía para poder avanzar así de rápido. Sin esa rapidez o prontitud, por decirlo así, no habríamos podido avanzar, porque hemos tenido que repetir muchos exámenes, hemos tenido que hacer muchas pericias en cada una de estas osamentas, no solo en las 89 cajas, sino que en todo lo que hemos hecho. Yo solo para muestra de eso podría decir que en el último año, entre el 23 y el 24, que lo tenemos también en nuestro informe, hemos enviado 154 oficios, lo que da cuenta de que también hemos recibido 154 respuestas. Eso significa que hemos tenido mucha rapidez y mucha comunicación entre los distintos tribunales, y por lo tanto no tengo la noción, no sé cómo habrá sido antes, en mi experiencia no tengo la noción de una demora. Tengo la noción de una apertura por parte de los ministros en trabajar con el servicio médico legal y trabajar también en el marco del plan de búsqueda, en las reuniones que hemos tenido con el programa, para poder avanzar en la búsqueda en todos los aspectos, no solamente en el nuestro, que es muy pequeño y que tiene que ver con lo forense, y que nosotros sabemos que levanta muchas expectativas y que es una necesidad, pero que también sabemos, tal como lo explicamos, que la dificultad en la búsqueda de osamenta, en el tamaño de osamenta y en las condiciones que las osamentas se encuentran, muchas veces no nos da la posibilidad de una identificación. Con respecto al ADN, efectivamente nosotros tenemos los bancos de datos digitalizados y están en un reservorio. Hay dos reservorios, uno propio del Servicio Médico Legal y un reservorio internacional, sobre todo para las muestras de casos de derechos humanos. Y hay otro reservorio más también digitalizado en la Cruz Roja. Cada muestra que nosotros tomamos de ADN, cada uno de esos perfiles son digitalizados y son enviados a la Cruz Roja, porque por un convenio y un acuerdo resguarda todas las muestras de ADN tomadas acá en un reservorio especial internacional en la Cruz Roja.
No podemos hacer en todos los casos, como usted bien dice, un análisis de correr los datos de un perfil con una base completa, porque nosotros no tenemos la posibilidad técnica, al hacer eso, de no tener muchas fallas en la reidentificación. Por eso se opta por la técnica de los árboles genealógicos, que son también digitalmente correr entre familiares estos perfiles. Sí, se acerca, pero sí tenemos nuestros datos, nuestros bancos de datos digitalizados, como le digo, en 3 reservorios distintos, uno propio, uno internacional y uno en la Cruz Roja. Cortita, sí, porque si no, su proyecto no lo vemos. El banco de datos de los familiares, ¿ese también está digitalizado? Sí, y tenemos hoy día alrededor de 4.100 muestras de todos los familiares. Y estamos en una campaña que vamos a iniciar en conjunto con el plan de búsqueda y el programa de búsqueda de muestras región por región de los familiares que encontremos. Nosotros antes, como servicio médico legal, en la toma de muestras la hacíamos muy centralizada. Eso significaba que solo la Unidad de Derechos Humanos de Santiago y sus técnicos podían tomar la muestra. O se trasladaban ellos o trasladábamos al familiar. Lo que hicimos ahora es que pudimos hacer una certificación, que fue en junio de este año, una certificación de todas las tomas de muestra y los laboratorios a nivel nacional. Por lo tanto, hoy día, y de los procesos de toma de muestras óseas, hisopado y también de sangre, a nivel de todas las pericias que realizamos, incluidos derechos humanos. Por lo tanto, hoy día podemos tomar la muestra en todos nuestros servicios médicos legales. Y como también hicimos 2 polos de desarrollo y hemos aperturado la unidad en base en Concepción, La Serena, Puerto Montt y también en Santiago y Valparaíso, nos ha permitido aumentar el radar para ir a buscar a los familiares de aquellos que nos falta muestra. Okay. Presidenta, muy brevemente, a efecto profesional médico, a propósito, le preguntaba antes de lesiones, pero hay un tipo de lesiones que se pueden identificar por estos medios, por ejemplo, lesiones químicas. Sabemos el caso de que hay personas que se le aplicó toxina botulínica, por ejemplo, para matar. ¿Se ha explorado esa lista? No. ¿Se podría explorar? Por cierto que sí. Porque podría ser un tema, ¿no? No se tiene contemplado, diputado, pero puedo llevar la inquietud y podemos, con nuestros analistas forenses, poder buscar alguna solución y apertura a ello. No, diputado, quiero darle la palabra primero a la subsecretaria que me la había pedido y luego dar cuenta del proyecto que viene. Sí, yo solamente mencionar 2 cosas, Presidenta. Nosotros tenemos efectivamente un protocolo de hallazgos que está bien afinado, es un trabajo que se ha venido consolidando a través de los años, que quizás podemos hacerles llegar un informe por escrito para que entiendan cómo funciona el circuito, donde participa la Subsecretaría de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal, Carabineros, PDI, Ministerio Público, Poder Judicial. Entonces, cuando hay una identificación de hallazgo, tanto en causas vinculadas como dictadura, como no, que ocurre, digamos, una persona haciendo un hoyo en el patio de su casa puede encontrar un hueso, se activa el protocolo e inmediatamente estas 6 instituciones nos ponemos en coordinación para lograr identificar si es o no un material de interés y luego a quién le corresponde, si al Ministerio Público o a los ministros y ministras en visita. Nosotros podemos hacerles llegar un informe por escrito sobre eso porque la verdad es que es un trabajo que, como decía la directora, nosotros sabemos que hay herencias de dificultades bien históricas y estructurales de que las cosas no andaban bien, o sea, esta identificación de casi 1000 es una cosa bien indignante, pero son las estructuras que heredamos y que estamos haciendo un trabajo bien intenso y responsable, y eso es el segundo punto que quiero hacer. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, cuando nosotros lo pensamos como una política pública permanente, no solo lo pensamos como asumir estatalmente una responsabilidad de buscar hasta que el tiempo que sea necesario, digamos, pero además en cómo, a propósito del trabajo del plan, podemos dejar instaladas capacidades en las instituciones
que van a quedar instaladas hacia el futuro, como por ejemplo este catastro y esta identificación, como por ejemplo las certificaciones que está haciendo el Servicio Médico Legal, que por primera vez vamos a tener esa capacidad instalada en nuestro país, no solamente para la búsqueda de personas desaparecidas por desaparición forzada, sino para la búsqueda en general. O sea, el Servicio Médico Legal después del Plan Nacional de Búsqueda queda fortalecido en su capacidad y en sus instrumentos y herramientas forenses. Y eso es también una prioridad importante para nosotros, que hemos trabajado a propósito del Plan Nacional de Búsqueda con todos los actores involucrados. Y en eso, por cierto, el acuerdo transversal que hemos tenido en el Congreso para contar con los recursos que nos permitan hacer este trabajo ha sido fundamental, y esperamos, por cierto, poder seguir contando con ese apoyo. Muchas gracias, subsecretaria. También a la... ¿Me espera un momentito? Ya. A la directora y al señor Cabezas, asesor de la subsecretaria, les quiero agradecer por la presencia y les quiero pedir que se queden un ratito más. Porque el punto 2 que viene ahora es el proyecto iniciado en moción del diputado señor Kaiser, que modifica la ley número 20.065 a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y voy a llegar al punto, digamos, de pedirle obviamente al diputado Kaiser que nos dé cuenta del proyecto. Luego, pedirle a la Subsecretaría de Derechos Humanos que acompañen y cuando puedan, cuando le estimen conveniente y si tienen alguna reacción ahora, nos puedan dar su opinión sobre el proyecto. Lo más probable es que antes, obviamente, de hacer votación general, lo que vamos a pedir es le vamos a pedir a todos los diputados que, y lo digo desde ya, para que nos den nombres de personas que queramos escuchar en el transcurso del debate legislativo de este proyecto, y después de eso ya la próxima semana iremos viendo, digamos, cuál es la fecha para votación general. Así que, diputado Kaiser, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Hace un par de meses atrás, bueno, primero nosotros tuvimos la comisión investigadora por las osamentas. Yo me acuerdo como todavía la directora del Servicio Médico Legal aquí presente nos comentó que el Servicio Médico Legal estaba restringido en su facultad para actuar de oficio en la identificación de osamentas o de restos humanos que llegasen a su poder, que para avanzar en la identificación requería de una orden judicial o de la orden de un fiscal. Ahora, ¿qué ha sucedido de la mano de eso? No solamente el tema de derechos humanos, señora presidenta, creo que hace un par de meses atrás el Estado fue condenado al pago de una altísima suma de dinero porque una persona que estuvo años en poder del Servicio Médico Legal no fue identificado y entregado a la familia. Un caso que no tenía nada que ver con derechos humanos. Y el Servicio Médico Legal no podía identificar porque no le llegó la orden. Simplemente no le llegó la orden. Entonces tenían en su poder, y probablemente tienen en su poder, personas NN respecto de las cuales no hay orden de identificación. Y como no hay orden de identificación, no se buscan las familias, no se entregan entonces los cuerpos. No solamente en materia de derechos humanos, sino que también hoy en día. Corríjame si me equivoco. Entonces, tienen que esperar un plazo y tienen que esperar que recibir una orden por parte de la Fiscalía o en el caso de derechos humanos de los jueces instructores en causas de derechos humanos. El resultado de eso, señora presidenta, ha sido que durante 20 años, y hasta ahora que veo que estamos avanzando algo, durante 20 años, los jueces, ustedes tuvieron que pedir, y es un tema que a mí me impactó un poquitito, ustedes tuvieron que pedir la orden a los jueces, que eran jueces instructores, jueces fiscales. Tuvo entonces el Servicio Médico Legal que escribirle a los jueces, oficiar a los jueces para que entregaran una orden de identificación. Porque los jueces no lo hacían a pesar de ser jueces investigadores. Es decir, la desidia, la falta de compromiso con el tema, llevó a que durante 20 años nosotros tuviésemos un problema serio, señora presidenta,
en esta materia y nos hemos cargado como Estado la vergüenza de tener que estar ahora a 20 años de recolectar y de tener todas estas muestras recién en la posición de empezar a identificar. Entonces, ¿vamos a mantener esa estructura legal? Yo personalmente creo, señora Presidenta, que facultar al Servicio Médico Legal a hacer el trabajo que de todas maneras tiene, porque es su facultad la identificación, pero para que lo haga de oficio, saltándose o haciendo innecesario el que llegue la orden burocrática del Poder Judicial, es perfectamente factible. No todo fallecido, no a todo fallecido se le identifica como una persona que falleció en razón de, por ejemplo, la comisión de un delito. Hay personas que terminan en el cementerio general siendo NN. Y son NN porque a nadie le interesó encontrar el nombre o encontrar a la familia. Porque nunca llegó la orden de identificación. Y yo creo que en Chile, señora Presidenta, todos los chilenos tenemos derecho a tener una tumba con nombre. Y creo que todos los chilenos tenemos derecho a que el Servicio Médico Legal, si la Fiscalía encuentra que no existe un interés penal en una causa específica, ¿ya? Pero todos nosotros tenemos derecho a que alguien se interese por quién somos, quiénes fuimos, y terminemos, por lo menos se sepa, ¿ya? O nuestros familiares sepan quiénes somos o dónde terminamos. Señora Presidenta, el proyecto de ley que les estoy presentando es un proyecto de ley que efectivamente tiene una arista respecto de lo que es el tema de los detenidos desaparecidos, porque pone un límite, ¿ya? No un límite para decir aquí se cerró el tema, sino que un límite máximo para la identificación de lo que ya existe. ¿De acuerdo? Ahora, perfectamente negociable si quieren, no tengo ningún problema. Pero el punto es que tiene que haber un horizonte para la gente que está esperando la identificación de estas osamentas, tiene que haber un horizonte, tiene que haber una puerta de salida de alguna manera. Ese es un punto. Y por otro lado, la facultad para el Servicio Médico Legal hace menos engorroso y menos burocrático también el propio trabajo del Servicio Médico Legal, entregándole también a muchos chilenos una dignidad que quizás en vida no tuvieron, pero que tienen el derecho a tener en muerte. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Si quiere abrimos un conjunto de preguntas para usted, diputado. Yo por lo menos tengo una. A mí me parece que a mí me abre una ventana algo que usted dijo, que es aquellas personas que no son requeridas, que quedan ahí, incluso, bueno, que quedan ahí, que nadie las de nada, y que esas personas debieran poder ser identificadas. Ahora, no sé cómo se identifican si uno no sabe quiénes son, pero usted le va a preguntar a usted. Ahí hay una puertecita. Yo creo que desde mi punto de vista, digamos, eso... y me gustaría también preguntarle qué pasa en otras, si usted sabe, en el derecho comparado o en otros institutos médicos legales o forenses, si existe esta atribución para casos en los que efectivamente no hay una petición de parte de los tribunales para identificar o para hacer alguna pericia forense. Porque eso determina harto también si es que hay un vacío o estamos sobre regulando al ponerlo además solo respecto de los casos de derechos humanos, que yo creo que con lo que usted ha contado yo haría mutar el proyecto. Esa es mi pregunta. No sé si, y diputado Kaiser primero y después la... Muchas gracias, señora Presidenta. El proyecto dice en el cumplimiento de las funciones, es decir, de las funciones del personal del Servicio Médico Legal, el servicio llevará a cabo exámenes para identificar los restos de personas bajo su custodia. Esto es decir, no tiene nada que ver, o sea, las personas bajo su custodia pueden ser personas que están dentro del marco de lo que son la situación de derechos humanos o no, incluso sin la necesidad de una orden judicial previa.
Hay una parte abajo que no, pues. No, es que ese es la segunda parte, señora Presidenta. Sí. Ya, pero es un artículo único, a eso me refiero. Es un artículo único. Dice, dando prioridad a aquellos casos que involucren violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son los más antiguos y son aquellos que efectivamente se requiere una prioridad. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Los informes que se generen durante el proceso de identificación incluirán una descripción de los restos analizados, detallarán procesos técnicos, científicos empleados, etcétera. Y cuando sea posible la identidad del detenido, del fallecido correspondiente. Punto. Los informes sobre la identificación de víctimas de violaciones de derechos humanos serán remitidos semestralmente a la Comisión de Derechos Humanos, ¿ya? Y pueblos originarios de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, entre otras cosas, para ir haciendo seguimiento de cómo va avanzando esto. Eso semestralmente no es tanto pedir, señora Presidenta. Y en ningún caso el proceso podrá exceder un plazo de 2 años. Como verá, este proyecto lo que hace es efectivamente facultar al servicio médico legal en una situación que es mucho más amplia que solamente el tema de los derechos humanos, pero le establece un marco en materia de derechos humanos. La facultad que le entrega es actuar de oficio cuando tiene personas bajo su custodia sin identificar, sin fecha de inicio, sin fecha de fin. Usted tiene una persona bajo su custodia sin identificar, usted puede iniciar el procedimiento de identificación. Punto. Ahora, en el marco de esa facultad que le entregamos, le decimos, oiga, por favor, priorice aquí. Gracias, diputado. Gracias. A mí, bueno, le voy a pasar la palabra a la directora. A mí me queda la duda, porque uno tendría que hacer un análisis más o menos sistémico. Si es una norma única en un párrafo, la verdad que se entiende todo el contenido referido a lo que usted pone ahí, y en ese caso no me queda separada una nueva atribución respecto de el tema de derechos humanos. Por eso que me cuesta disociarlo, y creo que efectivamente podría haber una puerta si pudiéramos disociarlo en función de la información que vayamos teniendo. Directora, le doy la palabra, subsecretaria, y vamos a ir cerrando. Les pido desde ya a los diputados y diputadas nos hagan llegar a la Secretaría invitados, invitadas para tocar este tema. Este no es un tema que solo se vaya a tocar desde ese punto de vista, hay que tocarlo desde el punto de vista penal, hay que tocarlo, por lo tanto, Ministerio Público, digamos, etcétera, para tener una visión juzgado, no solo los de derechos humanos, para ver si este es un tema, digamos, que requiera la regulación. Adelante, directora. Sí. Y después subsecretaria. Muchas gracias. Yo primero agradecer este espacio. No había tenido la oportunidad de leer el proyecto, así que lo conozco ahora a través del señor diputado. Yo quisiera decir que uno de los inconvenientes quizás que tenemos como servicio médico legal radica en que nosotros actuamos en 2 tipos de justicia. O sea, uno a través del Ministerio Público y otro en derechos humanos, que es el antiguo proceso. Entonces nosotros trabajamos como servicio médico legal y respondemos a la justicia, a la misma justicia, desde 2 maneras distintas. Y eso tiene algunas dificultades. Debo decir que por defecto cada cuerpo que llega al médico legal por orden de fiscalía, allí el problema no está en la identificación cuando llega al médico legal, fundamentalmente es que llegue al médico legal, porque no llega ningún cuerpo al médico legal desde el Ministerio Público que no haya sido levantado previamente a través de una orden de fiscalía. Por lo tanto, hoy día todos los cuerpos que llegan desde el Ministerio Público son identificados a través de huella o a través de fundamentalmente a través de huella o a través de un perfil genético, si es que se tiene comparación. El mayor problema que tenemos hoy día con respecto a los NN que se encuentran en el servicio médico legal son las dificultades con las presuntas desgracias. Hay un retardo en el trabajo que se hace entre los tribunales, la fiscalía, las policías, el médico legal y la familia con las presuntas desgracias. Entonces, en el caso en que usted se refería, sí, efectivamente pasó muchos años porque también la presunta desgracia o se hizo en otra región y no hay comunicación, o
las familias o las policías no investigan con respecto a esas presuntas desgracias, o hay una falla en el sistema ahí que tenemos que buscar los vasos comunicantes para hacer eso mucho más fluido, y ahí hay un tema. Pero efectivamente el mayor problema es el levantamiento del cuerpo, porque ella llega con una orden de fiscalía y con una orden de fiscalía que nos permite analizar. Y lo otro es todos aquellos casos donde nosotros no tenemos comparación. Debo decir que efectivamente en los últimos años los sistemas del registro civil, de huella electrónica, han mejorado muchísimo. Han mejorado mucho. Nosotros hoy día también hemos levantado algunos fallecidos de los cuales teníamos huella, pero que no se podían, la comparación era casi a ojo, y hoy día con los sistemas digitalizados, tal como tenemos mucho más avance. Pero nuestro mayor problema de no identificados tiene que ver con que no tenemos identificación, porque o no está en el registro civil, o no hay familiares que lo reclamen, que ese es exactamente. Y ahí y eso es. En el caso de derechos humanos, ahí es diferente, porque ahí entra a través de la mesa de hallazgos de osamenta o desde una investigación del ministro, y ahí lo que se requiere, más que el oficio para la identificación, es el oficio para cada una de las distintas pericias que llevan a una última identificación, que es donde llevamos al ADN. Eso. Subsecretaria, por favor. Sí. Nosotros sí tuvimos oportunidad de revisar con harto detalle el proyecto. Yo diría que aquí, más que estar restringida la capacidad del Servicio Médico Legal de realizar acciones de oficio, lo cierto es que el Servicio Médico Legal es un servicio que fue concebido en su origen como una institución coadyuvante del sistema de justicia. Entonces, no es que tenga restringido o no la capacidad de realizar ciertas cosas. De hecho, de facto, realiza muchas cosas de oficio, tanto así que es el mismo Servicio Médico Legal que en este caso, como dio extensa cuenta a la directora, ha identificado, ha organizado y ha dicho: esto corresponde acá, esto corresponde acá, aquí es la diligencia que deberíamos hacer, y se la solicita al tribunal. Ahora, el proyecto efectivamente yo creo que responde a una necesidad de urgencia que es cierta, digamos, y el hecho de que nosotros nos hayamos demorado un año en lograr establecer este catastro y ordenar la casa, si se quiere, es evidencia de que efectivamente hubo una dificultad burocrática que enredó las cosas, no hubo una voluntad de investigar. Eso es un hecho, digamos, por algo estamos a 51 años todavía con este desafío abierto. Pero eso no pasa realmente por una dificultad orgánica del Servicio Médico Legal y una falta de capacidad, sino más bien por... No, yo diría que aquí hay más bien una voluntad política de exterminio y de desaparición que se sostuvo y que se sostiene hasta hoy en varios sentidos. O sea, a través suyo, Presidenta, o sea, recordar, hace poquitos días, el 11 de septiembre, habían personas celebrando esa fecha. Entonces, es esa la dificultad de avanzar en la identificación, no es realmente la capacidad o no que tenga el Servicio Médico Legal. Y efectivamente hay distintos modelos comparados, algunos que son de carácter administrativo y otros que son de carácter judicial. Nuestra tradición histórica es de carácter judicial, por lo tanto yo diría que al menos desde el Ejecutivo, en una primera análisis, nosotros no nos cerramos a la idea de abrir esta discusión, pero eso requiere una reforma orgánica muy sustantiva, y por lo tanto hay que primero que todo identificar, que lo conversamos de hecho también con el secretario antes, esto es una nueva facultad para una institución pública, esto requiere un análisis financiero bien detallado del impacto que tiene, especialmente si queremos ponerles límites temporales a esa identificación. Y sin duda la opinión del Ministerio Público, del Poder Judicial, que son quienes hoy día son de alguna manera los supervigilantes o las instituciones que tienen a su cargo por mandato constitucional la investigación. Entonces aquí sería un giro profundo y orgánico que yo creo que no hay que cerrarse a discutir, pero hay que tener muchos más elementos para discutirlo. Que responder a esta urgencia en particular, a la cual yo sí quiero reiterar que estamos respondiendo de una manera mancomunada entre los distintos poderes del Estado, hoy día resolviendo deudas históricas que son grandes. Gracias. Está el diputado Kaiser, diputado Guzmán y diputada Pizarro. Con eso vamos cerrando. Presidenta, lo mío no tiene que ver con el proyecto particularmente. Fue una palabra que dijo la subsecretaria que me preocupa, Presidenta. Habló de política de exterminio que se mantiene.
si pudiese aclarar eso, que me parece que no sé a quién se refiere y me parece grave una referencia de ese tipo. Gracias, diputado. Igual hemos ido avanzando, porque antes era era el gobierno del presidente Boric el que estaba ahí entrampado con el tema de las identificaciones, ya, y el servicio médico legal y qué sé yo. Bueno, ahora ya estamos, por lo menos estamos llegando a los tribunales. Diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Sí, me llamó la atención también, porque significaría que estructuralmente el presidente Boric está al mando de un Estado que continúa con la política de exterminio. Y bueno, pero quiero hacerle volviendo al tema del proyecto de ley, porque creo que ahí estábamos, ¿no es cierto? Porque efectivamente usted sabrá que en Suecia hoy en día es parte de lo que es el envejecimiento de la población. 1 de cada 3 suecos no es reclamado por sus familiares cuando fallece, por nadie de hecho, fallecen solos y no es reclamado por nadie. Ahora en Suecia el servicio médico legal los identifica. Ahora la mayoría de la gente tiene su departamento, se sabe quién es, pero cuando no, se identifica. El punto, y lo que yo veo también en nuestro país, señora presidenta, es que nosotros tenemos mucha gente enferma mental, por ejemplo, en las calles, en este momento. Mucha, que no anda con su identificación. Tenemos mucha gente en las calles que por razones de alcoholismo o drogadicción no han terminado en las calles, no tienen identificación. Hay gente que muere, ¿no?, a veces en los hospitales, que son derivados al servicio médico legal desde el hospital. Normalmente falleció de una pulmonía, lo que fuere. No hay intervención de la Fiscalía en ese punto. Llegan al servicio médico legal y nadie los identifica. Y nadie los identifica porque no hay orden. Y por eso tenemos NN en el cementerio general. Entonces, señora presidenta, no nos veamos las cartas entre gitanos, ¿ya? Yo sé que este tema es complejo. Es complejo porque el Poder Judicial, ¿ya?, ha encubierto este escándalo durante 20 años. Ha permitido que esta situación se mantenga durante 20 años. Los jueces de las Cortes de Apelación y Corte Suprema que estuvieron en materia de derechos humanos son responsables de que aquí no se haya hecho el trabajo como correspondía. A mí no me cabe la menor duda de eso. Un mínimo de proactividad desde tribunales y las cosas serían distintas en este momento. Pero dado que nosotros tenemos en este momento la posibilidad, no de entregarle una facultad, porque el servicio médico legal tiene la facultad por ley de identificar, la tiene. Tampoco requiere de nuevos recursos, porque tendría la obligación también de identificar si el fiscal lo ordena o el juez lo ordena. Es decir, no requiere de otros recursos, no es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Nosotros solamente lo que este proyecto de ley está planteando es que el servicio médico legal pueda hacer su trabajo de oficio. Es decir, le llega a una persona, tiene orden judicial, perfecto, que realice las pericias que determina la orden, ya sea de la Fiscalía o del juez instructor. Pero si no, tiene que identifique igual. Y respecto del tema de los 2 años, porque después de 20 años, la verdad es que llega un momento en el cual usted tiene que poner un límite de tiempo. Si esta cuestión tampoco puede extenderse para siempre. Y el Ejecutivo estará obligado a colocar las lucas sobre la mesa, ¿ya?, y a generar las capacidades y a contratar a los expertos o laboratorios en el extranjero para que este escándalo cese de una vez por todas. Y le puedo asegurar que si son capaces de hacerlo, si presentan esto en la ley de presupuesto, yo se los voy a votar a favor y aplaudiendo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, nos quedan 5 minutitos, por lo tanto le voy a dar la palabra a la diputada Pizarro y vamos a quedar hasta ahí. Sí. Insisto, invitados, invitadas, también vamos a pedirles que vengan más adelante, por favor, con este tema y después de eso terminamos la sesión. Diputada Pizarro. Sí, yo se la puedo, sí. No se preocupe. Yo escuché bien lo que dijo por su intermedio presidenta, diputado Guzmán y diputado Kaiser. Habló del video que sacó el Partido Republicano, entre otras cosas, celebrando el 11 de septiembre. Y no voy a ir más lejos. En esta Cámara de Diputados y diputadas,
ustedes exigieron sacar las fotos de las detenidas y detenidos desaparecidos. Lo que tanto interés tiene usted, no nos saquemos la suerte entre gitanos. No, estoy hablando yo. Sí, sí. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos porque hay harta tela que cortar. Diputado, su insolencia es tan normal en usted que yo voy a seguir, porque la verdad es que su opinión es nada. Pizarro, adelante, por favor, damos el orden a todos los diputados para que pueda expresar. Lo único que yo quiero señalar es que después, bueno, el diputado Johannes Kaiser, por su intermedio presidenta, ofreció hasta negociar. No, estos son temas que no se negocian. La subsecretaria lo dijo con mucha claridad por su intermedio presidenta. Estos temas se han demorado por la falta de voluntad política y por la obstrucción de la derecha y las Fuerzas Armadas para avanzar en los procesos de identificación. Y si quiere discutimos de proyectos de ley que aquí se han rechazado de manera reiterada. Este es un proyecto, y lo voy a decir, que además de lo que señala la subsecretaria por su intermedio presidenta, y yo lo he dicho varias veces, si aquí no se trata de identificar, así resto, diputado Hernán Palma por su intermedio presidenta, la operación retiro de televisor, entre otras cosas, tiene que todo eso que usted busca de que encontremos no está, porque retiro de televisores se implementa después que aparecen las víctimas de los hornos de Lonquén, porque parece que aquí hay fragilidad en la memoria y que fueron lanzados vivos a un horno y que el dictador, con su tropa de delincuentes secuaces, generó esta operación que además es bien siniestra, retiro de televisores. Y con palas mecánicas lo sacaron. Y lo que quiere es si es que hay algún huesito que quedó ahí. Entonces, el tema de identificar no es con esta rapidez que dice, que usted le pregunta a la subsecretaria nuevamente por su intermedio presidenta, no es así. Porque cuando nosotros tenemos la muestra de los familiares, que no siempre es la más directa, pero por otro lado tenemos un huesito de este tamaño degradado, esto no es llegar y hacer match, porque se busca todo para que la identificación, que no lo dijo la directora, sea de un 99,9%, para no volver a vivir procesos de mala identificación donde hubo órdenes judiciales como Patio 29 y las identificaciones eran del terror. Los invito a leer lo que significaba un niño de 14 años con toda su dentadura y un tamaño pequeño de joven con una persona adulta sin dientes que le entregaban cruzados los restos. Eso no puede volver a pasar. Y eso, Presidenta, me parece que nosotros debemos que salvaguardar que el negacionismo no avance, porque esto también es una forma de negacionismo. Gracias, Presidenta. Gracias. Le voy a pedir a la subsecretaria si me puede contestar la pregunta respecto a la política, plan. Sí, mis disculpas si me expresé mal, diputado por su intermedio, presidenta. Por supuesto que no quise decir que hay una política de exterminio que se mantiene hasta hoy. Lo que quise decir es que hubo una política de exterminio organizada y hay pactos de impunidad y de silencio que se mantienen hasta hoy. Hay cientos de militares que están condenados que tienen muchísima información que se han negado a entregar. Y eso es un hecho, digamos, de la causa. Uno puede tener valoraciones subjetivas sobre aquello, pero es un hecho que hay personas que tienen información que no la han entregado y que tienen cientos de años de condenas por su participación material y activa en crímenes de desaparición forzada respecto de las personas que nosotros seguimos buscando y que seguiremos buscando todo el tiempo que sea necesario. Muchas gracias y totalmente de acuerdo con usted, subsecretaria. Bueno, por haberse cumplido el objetivo de la misión, dele con la misión. Se levanta la sesión. Es una misión estar acá. Gracias.